¿Cuánto duele esperar por algo que parece no llegar nunca? ¿Cuántas veces oraste con lágrimas en los ojos y lo único que recibiste fue silencio? Si estás viendo este video, es porque esa espera te ha desgastado, porque hay una promesa que aún no se ha cumplido y tu corazón está gritando: Señor, ¿hasta cuándo? El amor de Dios no depende de lo que haces, sino de quién eres para Él. Y eso es lo que muchos no entienden. Piensan que el milagro viene cuando uno hace todo bien, cuando uno demuestra fe perfecta. Pero hoy vas a descubrir algo distinto. Hoy te hablaré de una verdad bíblica oculta, una revelación que muy pocos conocen y que puede transformar tu manera de esperar, sanar tu alma herida y prepararte para recibir lo que tanto anhelas. La espera duele, pero no es castigo. A veces es entrenamiento divino. A veces es protección. A veces es porque lo que Dios está preparando es mucho más grande que lo que tú pediste. Y hay una razón espiritual muy profunda por la cual ese milagro aún no se ha manifestado en tu vida. En los próximos minutos te lo revelaré. Este no es solo un video más de consuelo. Es una llamada directa del cielo para ti. Es como si el Espíritu Santo te tomara de la mano ahora mismo para decirte: no estás solo en este dolor, pero hay una luz al final. Y no es cualquier luz, es la gloria de Dios manifestándose en tu historia. Vamos a hablar sobre personas en la Biblia que también sintieron el mismo vacío, la misma angustia, la misma pregunta: ¿por qué Dios no hace nada? Pero al final, ellos vieron la gloria del milagro, y tú también la verás. Aquí, ruego que no te vayas. Este mensaje fue preparado para ti. En cada segundo hay palabras que podrían responder justo lo que tú estabas preguntando en oración. Y la penúltima enseñanza de este video puede traer una clave espiritual que desbloquee una bendición que tú ni imaginas. Antes de comenzar, quiero invitarte a participar activamente. Comenta esta frase como señal de tu fe en medio de la espera. Confío en tu tiempo, Señor. Dale me gusta a este video si crees que más personas necesitan una palabra de esperanza como esta. Cada vez que tú interactúas con este contenido, ayudas a que más corazones desesperados reciban luz. Y si te suscribes, estarás uniéndote a miles que usan este canal como su iglesia digital cuando no tienen una cerca. Aquí oramos, aprendemos y nos fortalecemos juntos. Por eso coméntalo ahora. Paz en Cristo, para declarar que tu alma está abierta al estudio de hoy, porque lo que está por venir puede marcar un antes y un después en tu camino con Dios. Cuando Dios guarda silencio, pero sigue obrando, una de las experiencias más devastadoras del alma humana es orar y no recibir respuesta. Es clamar con fe, con lágrimas, con ayuno, y aún así sentir el silencio de Dios. ¿Alguna vez lo sentiste? Esa sensación de que el cielo está cerrado, de que tus palabras se pierden en el aire. Lo más difícil de esperar el milagro no es el tiempo en sí, sino el silencio de Dios en medio de la espera. Y es aquí donde muchas personas se quiebran, se sienten olvidadas, creen que ya no son amadas, y esa es la trampa más peligrosa del enemigo. Hacerte creer que Dios está distante, cuando en realidad está trabajando en secreto. Vamos a la palabra. En Juan 11 encontramos una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento, la muerte de Lázaro. Jesús amaba profundamente a Lázaro y a sus hermanas, Marta y María, pero cuando le enviaron un mensaje diciendo: Señor, el que amas está enfermo, Jesús no fue inmediatamente. Esperó 2 días más antes de partir hacia Betania. ¿Te imaginas la angustia de Marta y María? Ellas sabían que Jesús podía sanarlo, habían visto milagros, habían creído, pero en ese momento Él no llegó y su hermano murió.
¿Eso significaba que Jesús no los amaba? ¿Significaba que no le importaba? No. Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Él ya estaba orando. Él ya sabía lo que iba a hacer. Mientras ellas lloraban, él planeaba un milagro más grande que la sanidad, la resurrección. Aquí hay una enseñanza poderosa para ti. Cuando Dios retrasa el milagro, no es porque no te ama, es porque está preparando algo que revele su gloria en una dimensión superior. ¿Y sabes lo más hermoso de esta historia? Jesús lloró. Cuando vio el dolor de María, su llanto, su quebranto, él no se quedó indiferente. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, se conmovió hasta las lágrimas. Eso nos muestra el corazón del Padre. Él no solo ve tu dolor, Él lo siente contigo. En Isaías 64:4 dice, desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje a favor del que en Él espera. Sí, querido hermano o hermana, Dios trabaja mientras tú esperas. No está dormido, no está distraído. Está organizando personas, tiempos, lugares, puertas, para que todo ocurra en el momento perfecto. La espera duele porque nos sentimos sin control, pero es ahí donde nuestra fe madura. Es en el silencio que aprendemos a confiar, no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos de Él. Y aquí hay otra verdad crucial. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Dios no te está negando el milagro, te está entrenando para recibirlo sin perderte a ti mismo en el proceso. Porque muchas veces lo que pedimos con desesperación podría destruirnos si nos llega antes del tiempo adecuado. Pero Dios, en su sabiduría, no te dará una bendición incompleta. Él quiere darte algo duradero, completo, glorioso. Así que si hoy sientes que Dios guarda silencio, recuerda, el cielo puede estar en silencio, pero el trono de Dios sigue en movimiento, y Él no se olvida de los que esperan en Él. ¿Cuántas veces has orado con todo tu corazón y lo único que recibes como respuesta es silencio? Ese tipo de silencio, que no es solo ausencia de palabras, sino que parece una distancia espiritual, como si el cielo se hubiera cerrado y tus súplicas no pasaran del techo. ¿Te ha pasado? Ese silencio es una de las pruebas más intensas que enfrenta un creyente cuando espera un milagro. Pero ese silencio no es vacío, no es indiferencia divina. En la palabra encontramos múltiples momentos en los que Dios guardó silencio. Y sin embargo, nunca estuvo ausente. Tomemos como ejemplo la historia de Lázaro. Jesús, sabiendo que su amigo estaba gravemente enfermo, decidió quedarse donde estaba 2 días más. Juan 11:6. ¿Por qué? ¿Por qué no corrió inmediatamente a sanar a Lázaro? ¿Por qué esperó? Aparentemente Jesús permitió que la situación empeorara, que llegara a un punto de muerte, pero ese retraso tenía un propósito: mostrar una gloria mayor. Así como con Lázaro, puede que hoy sientas que tu milagro está muerto, que Dios no llegó a tiempo, que su silencio fue abandono. Pero lo que parecía una demora era, en realidad, el momento exacto para manifestar algo más profundo, un milagro que iba más allá de lo que tú estabas esperando. Muchos creen que el silencio de Dios es señal de su desaprobación, pero en realidad el silencio puede ser un espacio de preparación. En el silencio, Dios trabaja. En el silencio se forja tu carácter. En el silencio se alinea tu corazón con su voluntad. Y muchas veces, cuando Dios guarda silencio, es porque está más cerca de lo que imaginas, obrando en el terreno que tú no puedes ver. En Salmos 13, David clama con angustia: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta es la voz del alma humana que no entiende el silencio divino. Y sin embargo, unos versículos después, David declara: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Él aprendió a confiar incluso en medio del silencio. Cuando sientas que Dios no responde, que todo está en pausa, que el dolor de la espera te consume, recuerda, el silencio de Dios nunca es abandono, es estrategia divina. Dios está más interesado en tu transformación que en tu calendario. Él sabe cuándo y cómo. No se adelanta ni se atrasa, y aunque el silencio duela, es en ese espacio donde tu fe crece, donde tu dependencia se profundiza y donde el milagro que viene se prepara con una base firme. Piensa en Abraham. Esperó 25 años por la promesa de un hijo. En esos años hubo silencio. Hubo dudas, hubo momentos de desesperación, pero también hubo un cumplimiento. Y cuando llegó, fue glorioso, porque Dios no solo cumplió su promesa, cumplió algo imposible a los ojos humanos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no oyes nada? ¿Estás dispuesto a creer aunque el cielo parezca callado? Porque en ese silencio, Dios no ha dejado de amarte, no ha dejado de planear tu milagro. Solo te está formando, preparando, posicionando para algo que supera tu entendimiento. Tal vez Dios no te está dando lo que le pides, porque quiere darte algo mejor. Quizás su silencio no es negación, sino protección. Tal vez ese milagro que estás esperando requiere de un escenario que solo Él puede montar, y mientras tanto, tú estás siendo moldeado como el barro en manos del alfarero. No te desesperes en la espera, no huyas del silencio, no cuestiones el amor de Dios por lo que aún no ha llegado, porque si algo nos enseña la Biblia, es que Dios nunca se olvida. Él escucha cada oración, ve cada lágrima y guarda cada clamor. Y su respuesta, aunque demore, siempre llega en el momento exacto. Hoy quiero que te abraces a esta verdad. El silencio de Dios es parte de su plan perfecto, y lo que parece una demora es en realidad una preparación para un milagro mayor. El proceso del quebrantamiento antes del milagro. Cuando hablamos de milagros, muchas veces nos imaginamos momentos gloriosos, instantáneos, llenos de luz y victoria. Pero lo que pocas veces se habla es del proceso oscuro, solitario y desgarrador, que muchas veces precede al milagro, el quebrantamiento. Ese momento en el que todo lo que creíamos estable se derrumba, donde nuestras fuerzas llegan al límite y donde sentimos que ya no podemos más. La espera por un milagro a menudo viene acompañada por una etapa de quebranto. Es como si Dios permitiera que todo lo que no viene de Él se desmorone, para luego construir algo nuevo, firme, eterno. En Juan 12:24, Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio es profundo. Antes del fruto, hay muerte. Antes de la gloria, hay un proceso. Antes del milagro, hay un quebrantamiento. ¿Y qué es el quebrantamiento? Es ese momento en que tu orgullo cae, tus fuerzas humanas fallan, y te das cuenta de que sin Dios no puedes continuar. Es cuando ya no sabes qué más hacer, cuando ya oraste, lloraste, clamaste, y nada parece cambiar. Es allí, precisamente allí, donde comienza el verdadero trabajo de Dios en tu interior. Porque el milagro que Dios quiere darte no es solo externo, no es solamente solucionar tus problemas o darte lo que pediste. El mayor milagro es el que ocurre dentro de ti, cuando en medio del dolor, de la incertidumbre y del silencio, tú eliges seguir creyendo, cuando,
a pesar de todo, levantas tus ojos al cielo y dices, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada lágrima que derramas en la espera está sembrando algo en lo invisible. El quebrantamiento prepara tu corazón para recibir lo que viene. Porque si recibieras tu milagro sin haber pasado por el proceso, tal vez no lo valorarías, o incluso podrías alejarte de Dios al conseguir lo que pediste. En el Salmo 34:18 se nos da una promesa preciosa. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Lo ves? Dios se acerca cuando estás roto, no cuando estás fuerte. Él no se aleja cuando te quiebras. Al contrario, se acerca más. El quebrantamiento te conecta con su gracia de una forma íntima, profunda, real. Job es uno de los mayores ejemplos de este proceso. Lo perdió todo: familia, salud, bienes. Y en su quebranto, incluso su esposa le dijo, «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Pero él respondió, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Job fue quebrantado, pero ese quebrantamiento preparó el camino para una restauración total y doble, porque al final de su historia, Dios lo bendijo más que al principio. ¿Y tú estás dispuesto a confiar en medio del quebranto? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, aunque duela, sé que estás trabajando? Porque ese momento donde sientes que ya no puedes más es el umbral de lo sobrenatural. Es donde termina tu fuerza y comienza el poder de Dios. A veces el Señor permite que todo se quiebre para que dejes de confiar en ti mismo, en tus planes, en tus recursos, y comiences a depender completamente de Él. Y esa dependencia es el terreno fértil donde germina el milagro. Recuerda esto: Dios no remienda, Él renueva. No vino a poner un parche en tu situación, vino a hacer todo nuevo. Y para que algo nuevo nazca, lo viejo muchas veces debe morir. El quebrantamiento entonces no es el final, es el principio de una transformación eterna. Así que, si hoy estás llorando, sintiendo que tu vida se está derrumbando, no temas. Tal vez no estás siendo destruido, estás siendo preparado. Lo que ahora parece ruinas, pronto será cimiento. Y el Dios que permitió tu quebranto es el mismo que se encargará de levantar algo glorioso a partir de tu dolor. La fe que resiste cuando todo parece en silencio. Uno de los desafíos más angustiosos para el corazón humano no es solo la espera, sino la espera en el silencio de Dios. Esa sensación de que clamas, oras, suplicas y no hay respuesta. Como si el cielo estuviera cerrado y tu voz se perdiera en el vacío. Este tipo de silencio no solo hiere, sino que también prueba la profundidad de tu fe. Muchos de los mayores hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron por ese silencio, no por falta de fe, sino precisamente porque tenían una fe que debía ser perfeccionada. El silencio de Dios no significa ausencia, no es indiferencia, es una estrategia divina para formar en ti una fe inquebrantable, una fe que no se basa en señales ni en emociones, sino en la confianza absoluta en su carácter. En Isaías 30:15 leemos, «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Este es un tipo de fe silenciosa, una fe que se sienta al borde del milagro, esperando en quietud, porque sabe quién es Dios, aunque no entienda lo que está pasando. ¿Alguna vez has orado durante días, semanas, meses, y todo sigue igual? ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, ¿estás ahí? Si es así, estás en buena compañía. El mismo Jesús en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46.
En ese instante de agonía, Jesús experimentó el silencio del Padre, pero no dejó de confiar. No descendió de la cruz, siguió adelante, porque sabía que el silencio no era el final. Hay milagros que no vienen con trompetas ni relámpagos, vienen en el susurro de la perseverancia, en la fidelidad de una oración constante, en una alabanza lanzada desde el fondo de un corazón herido. En Primera Reyes 19, Dios no habló a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Habló en un silbo apacible y delicado. Verso 12. Así trabaja Dios muchas veces, en lo que no se ve, en lo que no se oye, pero que transforma. ¿Y tú? Puedes confiar incluso cuando Dios parece guardar silencio. Puedes seguir adorando aunque tu milagro no llegue hoy. Esa es la fe que impacta el cielo. Esa es la fe que sostiene milagros. Recordemos a Abraham. Pasaron años, décadas, entre la promesa de un hijo y su cumplimiento. Y sin embargo, Romanos 4:20 nos dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Qué poderoso! Abraham no solo esperó, adoró mientras esperaba, dio gloria a Dios mientras aún no veía nada, porque entendía que Dios no miente, y si Él prometió, lo haría, aunque el cielo pareciera en silencio. El silencio de Dios puede ser una prueba, pero también es una oportunidad para afinar tu oído espiritual, para buscar su presencia más allá de las respuestas, para desarrollar una fe que no depende de lo visible. Así que, si hoy estás esperando en silencio, no te desesperes. A veces el cielo guarda silencio no porque no haya respuesta, sino porque ya la respuesta está en camino. Y tu fe, al resistir ese silencio, está provocando algo poderoso en lo invisible. No dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de adorar, porque el silencio no es abandono, es preparación. Y cuando llegue el milagro, entenderás que esa etapa silenciosa fue donde tu fe se hizo indestructible. La paciencia como herramienta de perfección. La espera en sí misma, aunque dolorosa, no es algo innecesario en los planes de Dios. A veces, lo que parece ser una prueba larga e interminable es en realidad un período de perfeccionamiento. Dios no tarda. Él es perfecto en su tiempo. Y en ese tiempo de espera, nos invita a desarrollar la paciencia como una herramienta esencial para recibir el milagro que hemos estado esperando. En Santiago 1:3-4 leemos: sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, tenerla completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es una virtud que surge de la nada. Se cultiva, y se cultiva muchas veces en los momentos en que todo parece ir en contra de nosotros. El tiempo de espera es un tiempo en el que Dios te está preparando para recibir el milagro de una manera que te transforme. Considera a Job, un hombre que fue probado en una manera que pocos podrían soportar. Perdió su familia, su salud y sus riquezas, pero en medio de su sufrimiento no perdió la paciencia. En Job 23:10 dice: pero Él conoce el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job entendía que la espera no era en vano. Era la prueba del carácter, la prueba de la fe. Y cuando pasamos por las pruebas de la vida, nos estamos preparando para ver la gloria de Dios en su máxima expresión. La paciencia en la espera no es solo un ejercicio de esperar pasivamente, es un trabajo activo, es trabajar con la fe mientras estás esperando. Es creer que aunque no veas la respuesta en el momento, el trabajo de Dios ya está en marcha. La paciencia te enseña a mantener tu confianza sin importar el tiempo, a permanecer en la oración, a seguir adorando y a seguir creyendo, sin importar las circunstancias. Dios tiene una manera especial de usarnos en el proceso de espera, no solo
nos está preparando para el milagro que deseamos, sino que está preparando nuestro carácter para soportarlo. La paciencia no solo nos prepara para recibir lo que deseamos, sino también para valorar el milagro cuando llegue. Si todo llegara fácilmente, ¿aprenderíamos a valorar lo que Dios nos da? ¿Estaríamos tan agradecidos por su intervención? Probablemente no. El dolor de la espera, la lucha en la paciencia, nos enseña a ser humildes y a reconocer que el milagro no viene de nuestra habilidad o esfuerzo, sino de la gracia de Dios. A veces, la espera parece interminable porque en nuestro corazón estamos apresurados, queriendo que todo suceda a nuestra manera y en nuestro tiempo. Pero Dios tiene un plan eterno y perfecto, y Él no se retrasa, sino que está obrando en ti y en tu situación, en su tiempo perfecto. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La paciencia es una forma de ejercitar esa fe, de permitir que la fe crezca mientras estás esperando el milagro. La fe no se mide solo en el momento del milagro, sino en el camino que recorres mientras esperas. Cuando pasas por la espera con paciencia, estás permitiendo que Dios haga en ti lo que es necesario para que el milagro sea aún más grande. Estás permitiendo que Él te moldee para que puedas disfrutar y manejar el milagro de manera que te transforme aún más. Hoy, si te encuentras esperando, si sientes que el tiempo parece largo y las respuestas no llegan, recuerda que Dios está perfeccionando algo en ti. La paciencia te está preparando para algo mucho más grande. Él no te está abandonando, sino que está creando en ti un corazón que está listo para ver y recibir todo lo que Él tiene reservado para ti. La promesa de un milagro aún mayor. Uno de los aspectos más poderosos de esperar en Dios es que aunque nuestra petición o necesidad pueda ser lo que más anhelamos, Dios tiene para nosotros algo aún mayor. La espera en Él no solo nos lleva a la respuesta a nuestra oración, sino que también nos prepara para recibir algo que sobrepasa nuestras expectativas. Cuando le pedimos algo a Dios, a menudo imaginamos un resultado específico. Queremos que todo sea de una determinada manera, en un determinado tiempo. Pero en Isaías 55:8-9 leemos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe lo que realmente necesitamos, y muchas veces su respuesta va más allá de lo que podemos pedir o imaginar. El dolor de la espera puede ser un proceso difícil, pero este tiempo también es una oportunidad para que Dios trabaje de una manera profunda en tu vida. Él no solo está contestando tu oración, sino que está haciendo una obra completa en ti, en tu fe, en tu paciencia y en tu corazón. Piensa en las historias de la Biblia, donde Dios no solo hizo lo que se pedía, sino que llevó a los personajes a un lugar de victoria mucho mayor. Moisés, por ejemplo, pidió que Dios liberara al pueblo de Israel, pero la liberación no fue solo para rescatar al pueblo, sino para demostrar el poder absoluto de Dios frente a todas las naciones. Dios no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que mostró al mundo que Él es el Dios de lo imposible, el que cumple sus promesas de manera perfecta. También podemos pensar en el caso de Ana, que pidió un hijo con todo su corazón. Dios no solo le dio un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Ella pensaba que su milagro era solo un hijo, pero lo que Dios tenía para ella era un hombre que cambiaría la historia de su nación.
Cuando Dios te está pidiendo que esperes, lo que realmente está haciendo es prepararte para algo mucho más grande. La espera no es solo para que se cumpla una necesidad, sino para que tú llegues a un nivel más profundo de comprensión de su bondad, su poder y su gloria. La promesa de un milagro mayor es que en la espera se forjan bendiciones que no imaginamos. Muchas veces, cuando vemos que el milagro no llega rápidamente, podemos desanimarnos, pero es precisamente en ese tiempo en el que Dios está orquestando algo más grande. Está preparando algo que te sorprenderá, que te llevará a un lugar más alto que el que habías imaginado. Pablo escribió en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El milagro que estás esperando no solo es una respuesta a tu oración, sino también un escalón hacia un propósito divino más grande que se cumplirá en tu vida. La paciencia que estás desarrollando en la espera es la clave para entender que lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que puedes pensar o pedir. Cuando el milagro llegue, será más allá de lo que imaginabas, y eso sucederá porque la espera ha refinado tu carácter para recibirlo con humildad, gratitud y fe. Dios está trabajando en un milagro que te cambiará por completo, y este proceso de espera no solo es una preparación para el milagro, sino también para la persona que serás cuando llegue. Te está formando para recibir no solo lo que pediste, sino también para disfrutar de lo que Él tiene reservado. Si hoy te sientes desanimado porque no ves la respuesta que esperas, recuerda, Dios tiene algo mucho mayor para ti. Él no se ha olvidado de ti, y lo que viene es mucho más grande de lo que pudieras imaginar. No dejes que el dolor de la espera te desanime. Mantén tu fe, porque el milagro que viene será mucho más de lo que esperas. La espera como herramienta de transformación. Cuando pasamos por momentos de espera, Dios usa este tiempo para transformarnos internamente, para prepararnos para lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. La espera no es solo un espacio de tiempo vacío, sino un proceso de transformación profunda que afecta no solo lo que deseamos, sino también lo que necesitamos ser para recibir lo que Él tiene para nosotros. El dolor de la espera puede llevarnos a lugares de vulnerabilidad, incertidumbre e incluso duda. Sin embargo, en esos momentos Dios está trabajando en nuestras emociones, nuestra fe y nuestra capacidad de confiar en su tiempo perfecto. En Salmos 27:14 leemos: Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Aquí el salmista nos anima a esperar con esperanza activa, porque la espera, aunque a veces dolorosa, es un proceso que nos fortalece. La espera, en su dolor, nos enseña a ser más dependientes de Dios. Nos recuerda que nuestras fuerzas humanas no son suficientes para manejar todas las situaciones. Nos enseña a depender de Él para recibir lo que necesitamos, sin apresurarnos ni intentar hacerlo en nuestras propias fuerzas. La espera refina nuestra paciencia, nos lleva a una fe más profunda y nos enseña que el control no está en nuestras manos, sino en las manos de un Dios soberano. En Romanos 5:3-4 se nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este versículo nos muestra que la tribulación, o la espera en medio de dificultades, es el caldo de cultivo para la paciencia, la experiencia y la esperanza. Es un proceso en el que nuestra fe se purifica
y nos preparamos para recibir de Dios lo mejor. No desde una posición de ansiedad o desesperación, sino desde una perspectiva de paz y confianza en Él. Es como el proceso de una joya preciosa. Para que una piedra se convierta en un diamante, debe pasar por un proceso de presión intensa. Así también, nuestra fe y nuestra paciencia deben ser refinadas para convertirse en algo hermoso ante los ojos de Dios. La espera se convierte en una herramienta de transformación en la que nuestro carácter es moldeado y nos preparamos para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. En la historia de José, vemos cómo su tiempo de espera, lleno de sufrimiento y dificultades, lo transformó en un líder sabio y valiente. Cuando José fue vendido por sus hermanos y pasó años en prisión, no entendía por qué pasaba por todo eso. Pero cuando finalmente se presentó ante el faraón, él no solo había sido preparado para recibir su milagro, sino que había sido formado para cumplir un propósito mayor: salvar a su familia y a toda una nación. La espera lo hizo más fuerte, más sabio y más capaz de cumplir la misión que Dios le había dado. Así también en nuestra vida, Dios usa la espera para transformarnos y prepararnos para lo que vendrá. Aunque no comprendamos siempre el proceso, podemos confiar en que, mientras estamos esperando, Él está trabajando en nosotros. Cada día que pasamos esperando es un día en el que Dios nos está moldeando para recibir lo mejor de Él, no solo en el ámbito físico, sino también en nuestra vida espiritual. El dolor de la espera nunca es en vano, ya que Dios siempre tiene un propósito detrás de cada demora. Él está haciendo algo mucho más profundo que simplemente responder nuestras oraciones. Él está trabajando en nuestro ser interior, preparándonos para ser la mejor versión de nosotros mismos en el proceso. La paciencia como evidencia de la fe. Cuando estamos esperando el milagro de Dios, una de las cualidades más desafiantes pero necesarias es la paciencia. La paciencia no es simplemente una espera pasiva, sino una acción activa de confianza en Dios mientras aguardamos su intervención. A menudo, la paciencia es la clave para ver la manifestación de la respuesta divina, ya que Dios nos enseña que no siempre es su voluntad actuar de inmediato, sino en el momento perfecto. En el libro de Santiago 5:7 leemos: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí, la espera es comparada con el trabajo del agricultor, que sabe que no puede apresurar la cosecha, pero debe esperar el momento adecuado para que el fruto madure. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, Dios tiene un tiempo perfecto para cada bendición y milagro. La paciencia, entonces, se convierte en una prueba de nuestra fe. Cuando somos pacientes, estamos demostrando que confiamos plenamente en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que Él tiene el control de la situación. Muchas veces la espera puede ser difícil y el tiempo parece interminable, pero en esos momentos Dios nos invita a descansar en su soberanía. La paciencia en la espera no significa resignarse pasivamente, sino mantenernos firmes en la confianza de que Dios actuará en el momento perfecto. Un ejemplo clave de paciencia en la espera lo encontramos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que recibiera el hijo prometido Isaac. Durante ese tiempo de espera, Abraham enfrentó dudas, pruebas y desafíos, pero al final su paciencia fue recompensada. La espera de Abraham no fue en vano, y su fe en Dios fue confirmada cuando recibió la promesa cumplida. En nuestras vidas,
La paciencia también juega un papel crucial. Es en la espera donde nuestra fe se profundiza y se fortalece. Es en esos momentos donde Dios nos enseña a esperar con esperanza y a mantenernos firmes, sabiendo que Él nunca nos abandonará. La paciencia revela nuestra disposición para confiar en su sabiduría divina y nos enseña a caminar por fe, no por vista. La espera no es un tiempo perdido. En lugar de ver la espera como una pérdida de tiempo, debemos entender que es un tiempo de crecimiento y madurez espiritual. A medida que esperamos, nuestra fe se refina y se fortalece, y aprendemos a depender más de Dios que de nuestras propias fuerzas. Este proceso, aunque a veces doloroso, tiene como objetivo preparar nuestro corazón y nuestra vida para recibir la bendición que Dios tiene preparada. Dios usa la paciencia para mostrarnos su fidelidad. A través de la espera, experimentamos su gracia de una manera profunda y personal. En Romanos 5:3-4 se nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este versículo nos muestra que el sufrimiento, la espera y la tribulación son oportunidades para experimentar la paciencia de Dios en nosotros. Es importante recordar que nuestra paciencia no es algo que podamos desarrollar por nosotros mismos. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. En Gálatas 5:22-23 se nos enseña que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, lo que significa que es algo que Dios produce en nosotros cuando nos sometemos a Él y permitimos que su Espíritu trabaje en nuestro corazón. La paciencia nos da una perspectiva eterna. Cuando aprendemos a esperar con paciencia, nuestra visión se ajusta a la perspectiva divina. No nos enfocamos en lo temporal, sino en lo eterno, sabiendo que el plan de Dios para nosotros es mucho más grande que cualquier sufrimiento o dolor momentáneo. La espera se convierte en una oportunidad para poner nuestros ojos en lo eterno y aprender a vivir con una esperanza firme en el Señor. Al final de la espera, el milagro que recibimos no solo es una respuesta a nuestras oraciones, sino también una confirmación de la fidelidad de Dios y un testimonio de su poder para cumplir sus promesas. La paciencia nos prepara para recibir ese milagro con un corazón agradecido y dispuesto a glorificar a Dios. El poder transformador de la fe activa. La fe no es solo un sentimiento o una creencia pasiva, sino una fuerza poderosa que tiene el potencial de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra vida entera. La fe activa es aquella que no se limita a esperar que algo suceda, sino que se moviliza, actúa y confía en que Dios hará lo que ha prometido. Es la fe que se levanta en medio de la tormenta, que ve lo invisible y se atreve a caminar hacia lo desconocido con la certeza de que el Señor está con nosotros. En Hebreos 11:1 leemos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos muestra que la fe es la convicción de que lo que no podemos ver en este momento es tan real como lo que ya está ante nuestros ojos. Esta fe no está basada en lo que podemos entender o tocar, sino en la confianza de que el Dios, que nos ha llamado a la fe, cumplirá su propósito en nosotros. Un ejemplo poderoso de fe, activa en las Escrituras, es la historia de la mujer con el flujo de sangre. Marcos 5:25-34. Esta mujer había sufrido durante 12 años, había gastado todo lo que tenía en médicos y aún así no había encontrado cura. Sin embargo, su fe en Jesús la llevó a actuar de una manera audaz y determinante. Ella no solo creyó en el poder de Jesús, sino que creyó que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe fue tan fuerte
que Jesús, al sentir el poder salir de él, la detuvo y le dijo: «Tu fe te ha sanado». Esta mujer experimentó una transformación radical en su cuerpo y en su vida porque su fe la llevó a tomar acción. La fe activa es una fe que se mueve. Cuando estamos esperando un milagro, la fe no debe ser pasiva, sino que debe ser una fe que nos impulsa a actuar, a hablar, a caminar como si ya tuviéramos la respuesta de Dios en nuestras manos. Esta fe es la que nos lleva a orar con confianza, a persistir en la búsqueda de Dios y a caminar en la dirección que Él nos señala, aun cuando no vemos resultados inmediatos. No debemos confundirse pensando que la fe activa significa que podemos manipular a Dios para que haga lo que queramos. La fe activa se alinea con la voluntad de Dios y se basa en la confianza de que su tiempo es perfecto. La fe activa nos enseña a esperar mientras actuamos conforme a su dirección. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esta promesa nos muestra que la fe activa es la que busca, pide y espera con confianza en que Dios responderá. A veces, en la espera del milagro, nuestra fe puede ser puesta a prueba. Dios permite que enfrentemos desafíos y situaciones difíciles para que nuestra fe sea refinada. En 1 Pedro 1:7 se nos dice que nuestra fe es probada como el oro es probado en el fuego. La prueba de nuestra fe no es para destruirnos, sino para fortalecerla y purificarla. Cuando nuestra fe se pone en acción, crecemos espiritualmente y experimentamos una transformación interior que nos prepara para recibir lo que Dios tiene preparado. En Mateo 17:20, Jesús les dijo a sus discípulos: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría. Nada os sería imposible». Este versículo nos enseña que la cantidad de fe no es lo más importante, sino la calidad de nuestra fe. Aunque nuestra fe sea pequeña, como el grano de mostaza, si está puesta en el poder de Dios, puede mover montañas. La fe activa no depende de la magnitud de nuestra fe, sino de la magnitud de aquel en quien confiamos. El poder transformador de la fe activa también se ve cuando decidimos caminar por fe, sin importar lo que digan las circunstancias. La fe activa nos lleva a tomar pasos hacia lo desconocido, creyendo que Dios va a proveer el camino. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Al principio, su fe le permitió caminar sobre las aguas, pero cuando dudó, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que, en la espera del milagro, la fe activa debe ser constante y no debe vacilar. Dios es fiel, pero nuestra fe debe ser firme en Él, sin importar lo que veamos con nuestros ojos naturales. Finalmente, la fe activa nos permite ver el milagro antes de que suceda. Es una fe que visualiza la respuesta de Dios, que cree en lo que no se ve y en lo que aún no ha sucedido, pero que sabe que está en camino. Al actuar en fe, damos el primer paso para ver la manifestación de lo que ya ha sido prometido. La paz en medio de la tormenta. ¿Cómo experimentar el milagro de la calma? En el camino de la vida cristiana, muchos de nosotros enfrentamos momentos de tormentas emocionales, espirituales y físicas. Sin embargo, la paz que proviene de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su Espíritu en medio de ellos. Jesús mismo nos prometió una paz que el mundo no puede ofrecer. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Esta promesa es crucial para entender que, a pesar de las pruebas que enfrentamos, podemos experimentar una calma sobrenatural que solo Dios puede dar. La paz que Dios ofrece no se basa en circunstancias externas, sino
en una confianza inquebrantable en su soberanía. En medio de las tormentas de la vida, Dios nos invita a descansar en su presencia y a confiar en que Él tiene el control absoluto sobre todo lo que nos afecta. La paz de Dios es un milagro que llega cuando decidimos entregarle nuestras preocupaciones y confiar en su voluntad. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en Marcos 4:35-41, cuando Jesús y sus discípulos estaban cruzando el mar de Galilea. Durante el viaje se desató una gran tormenta, y los discípulos, temerosos, despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo en la parte trasera del barco. Él calmó la tormenta con una simple orden: «Calla, enmudece». Inmediatamente, el mar se calmó, y Jesús les preguntó a los discípulos: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Este milagro es un recordatorio poderoso de que Dios tiene autoridad sobre todas las circunstancias y que cuando confiamos en Él podemos experimentar una paz sobrenatural, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La paz en medio de la tormenta no es simplemente la quietud externa, sino la calma interior que solo se encuentra al confiar plenamente en Dios. Es un estado de serenidad en el corazón, donde dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y descansamos en la certeza de que Dios está obrando en nuestro favor. Dios nos invita a entregar nuestras ansiedades a Él, porque Él cuida de nosotros. Filipenses 4:6-7. Cuando estamos en medio de una tormenta, lo más fácil es centrarnos en el caos, en el miedo y en lo que no podemos controlar. Sin embargo, la clave para experimentar la paz divina es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Isaías 26:3 se nos asegura: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta paz se experimenta cuando decidimos confiar en el carácter y la promesa de Dios, sabiendo que Él es fiel y que nunca nos abandonará, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La tormenta en nuestras vidas puede tener un propósito divino. En muchas ocasiones, Dios usa las pruebas para enseñarnos a depender completamente de Él y para fortalecer nuestra fe. A través de las tormentas podemos aprender a confiar en su soberanía y experimentar el poder transformador de su paz. Es en medio de las luchas donde descubrimos que nuestra fe es más profunda y más firme que nunca, ya que la paz de Dios nos cubre y nos guía a través de la adversidad. Además, el milagro de la paz no es algo que Dios solo nos da en los momentos de tormenta, sino que también se convierte en un testimonio para los demás. Cuando el mundo ve que, incluso en medio del dolor, experimentamos una paz que no tiene sentido humano, es un testimonio poderoso de que el amor y el poder de Dios están obrando en nuestras vidas. Como cristianos, estamos llamados a ser portadores de esta paz en el mundo. Jesús nos dijo en Mateo 5:9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Esto implica que somos instrumentos de paz y debemos aprender a reflejar esa paz divina a aquellos que nos rodean, especialmente cuando ellos están atravesando sus propias tormentas. La paz de Dios no solo calma nuestra alma, sino que también tiene el poder de sanar y restaurar las vidas de quienes nos rodean. Para experimentar este milagro de la calma, debemos aprender a vivir en el presente, confiando en que Dios está con nosotros en cada momento. En lugar de anticipar lo peor, debemos descansar en su promesa de estar siempre con nosotros, como se nos recuerda en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El propósito detrás de la espera.
¿Qué está enseñándonos Dios en el proceso? Uno de los aspectos más desafiantes del camino cristiano es la espera. Nos encontramos muchas veces en momentos donde deseamos desesperadamente ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones, pero la manifestación del milagro tarda en llegar. En esos momentos nos enfrentamos a una gran prueba. ¿Por qué Dios permite que esperemos? La espera puede ser un tiempo de frustración y duda, pero también es un tiempo en el que Dios nos está moldeando y perfeccionando. En Isaías 40:31 se nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos muestra que la espera no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de preparación y transformación en el que Dios nos fortalece y nos equipa para lo que está por venir. Es importante entender que la espera no es un castigo, sino una oportunidad divina. Dios usa la espera para probar nuestra fe, enseñarnos a depender completamente de Él y a aprender a confiar en su tiempo perfecto. En muchos casos, la espera nos enseña a soltar el control y a aceptar que no todo debe suceder en nuestro tiempo, sino en el momento exacto que Dios ha establecido para nosotros. En Salmo 27:14 se nos exhorta a esperar con esperanza y paciencia. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera, además, nos prepara para el milagro que está por venir. Si Dios respondiera inmediatamente a todas nuestras oraciones, podríamos no estar listos para recibir la bendición que Él tiene reservada para nosotros. El proceso de espera es como una preparación para algo más grande, algo que solo Él puede darnos en el momento adecuado. La clave está en seguir confiando durante ese proceso, sabiendo que Dios está trabajando detrás de las escenas para orquestar todo en su perfecto plan. Jesús mismo experimentó la espera. Durante su vida terrenal, Él esperaba pacientemente el momento preciso para revelar su propósito en la cruz. En muchas ocasiones, Él les decía a sus discípulos que no había llegado aún su hora. Juan 2:4, Juan 7:6. Su tiempo de espera fue parte de su obediencia al Padre y del cumplimiento del plan divino de salvación para la humanidad. Además de enseñarnos a confiar en el tiempo de Dios, la espera también nos da tiempo para crecer en nuestra fe. En el libro de Santiago 1:3-4 se nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. La espera tiene el propósito de perfeccionarnos, de pulir las áreas de nuestra vida que necesitan ser refinadas y de prepararnos para el futuro que Dios ha planeado para nosotros. Uno de los grandes obstáculos en la espera es el miedo al vacío. Muchas veces, cuando no vemos resultados inmediatos, sentimos que estamos estancados. Pero debemos recordar que Dios nunca está inactivo en nuestras vidas. Aunque no siempre podamos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Él está trabajando en nuestro corazón y preparando algo más grande. El vacío de la espera es una preparación para llenar nuestro corazón con su paz, su propósito y su dirección. Además, durante la espera, Dios también nos llama a aprovechar el tiempo para servirle. En lugar de quedarnos paralizados esperando la respuesta, podemos seguir avanzando en nuestra fe, al igual que Marta y María en la historia de Lucas 10:38-42, donde una estaba ocupada sirviendo y la otra esperando en la presencia de Jesús. Debemos encontrar un balance entre trabajar en obediencia a Dios mientras esperamos y permanecer en su presencia para escuchar su voz. En momentos de espera, podemos hacer una reflexión profunda sobre nuestras motivaciones, actitudes y deseos.
¿Estamos esperando para que nuestra voluntad se haga o estamos buscando la voluntad de Dios? Es crucial entender que el propósito de la espera es que nuestro corazón se alinee más con el de Dios. Cuando nuestras oraciones y deseos están en perfecta sincronía con su voluntad, la espera se vuelve más llevadera, porque sabemos que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Finalmente, la espera nos enseña a ser más compasivos con los demás. Cuando hemos pasado por un proceso de espera, podemos ser más sensibles al sufrimiento y la lucha de los demás. La espera nos capacita para ser instrumentos de aliento y esperanza para otros que están pasando por tiempos difíciles. Como cristianos, estamos llamados no solo a recibir las bendiciones de Dios, sino también a compartirlas con los demás, especialmente aquellos que están atravesando el mismo proceso de espera. Hemos hablado a lo largo de este video sobre el dolor de la espera, el tiempo difícil que pasamos cuando parece que no hay respuestas, cuando el cielo está en silencio y nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Sin embargo, hay algo muy poderoso que debemos recordar. La espera no es en vano. Si alguna vez has sentido que tu fe se está desmoronando o que tu paciencia se está agotando, quiero decirte algo hoy. Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo veas. Los tiempos de espera, aunque difíciles, son los momentos en que más cerca estamos de la obra perfecta de Dios. Él está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Quizá estés esperando una curación, una restauración, una oportunidad, una respuesta. Sea lo que sea, confía en que Dios está a cargo de cada momento de tu vida, y aunque el milagro aún no haya llegado, su tiempo es perfecto. No estás solo en esta espera. Él camina contigo, te da fuerza para cada día y está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Quiero que recuerdes esta palabra de aliento hoy. El milagro está en el camino. El proceso de espera también es parte de la bendición. Mientras esperas, deja que Dios te transforme, porque es en la espera donde se forja nuestra paciencia, nuestra perseverancia y nuestra dependencia total de Él. Y no olvides, el milagro de Dios está más cerca de lo que imaginas. Aunque el proceso sea doloroso, cuando llegue, verás que el milagro que Él tiene para ti es mucho más grande y perfecto de lo que hubieras podido pedir o imaginar. Efesios 3:20. Te felicito por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado este mensaje con un corazón dispuesto. Ahora quiero invitarte a que comentes paz en Cristo si has sido tocado por este mensaje y a que compartas este video con alguien que esté pasando por un tiempo de espera. Dios está usando tu vida y tu espera para tocar muchas otras. No olvides darle un me gusta a este video si te ha bendecido y suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a crecer en tu caminar con Dios. Recuerda, la espera no es un final, es el principio de un milagro. Mantente firme, sigue, confiando y no te olvides de que en el proceso Dios está haciendo algo grande en tu vida. Antes de terminar, te invito a un momento de reflexión y gratitud. Toma un minuto para pensar en todo lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora, en las bendiciones que has recibido, en los momentos difíciles que has superado con su ayuda. Que tu corazón esté lleno de gratitud por su fidelidad. Te dejo con esta última reflexión. Aunque el cielo parezca callado, Dios sigue trabajando. Tu milagro está en camino. Que Dios te bendiga abundantemente y que la paz de Cristo esté contigo siempre. No pauses este video hasta el final, porque la conexión que has creado con Dios no debe cortarse.